Este fin de semana estuve en la marcha, en la 10ª marcha de Querétaro, y hoy fue la presentación de la campaña en el sistema de transporte colectivo Metro en la línea 1 Tacubaya sobre la concientización del tema de la accesibilidad a personas transexuales, transgénero en el metro. Aquí viene esto, que dependiendo de los usos, modos, formas y costumbres de cada entidad, de cada zona geográfica, hay una repercusión muy grande y una alteración en la psique de las personas. Porque en Querétaro me pasó, íbamos con la bandera trans, iba con otras personas, se nos acercan unos religiosos y nos empezaron a echar agua bendita y nos empezaron a hacer oraciones. Yo los paré en seco, porque yo no creo en ninguna mitología judeocristiana ni en ninguna de esas sectas. Las respeto, pero cuando ya cruzan esta línea de agresión psicológica, inclusive física, yo sí soy muy tajante y soy muy radical. Yo agarré la vasija que traían y se las aventé al piso porque las otras personas inmediatamente se asustaron y vi sus caras porque estas personas sí creen en estas mitologías judio-cristianas. Entonces yo les dije, a ver, te me paras y te me callas porque aquí vivimos en un estado laico. Todo México se guía por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 40 dice que el Estado es laico, libre y soberano. Y el artículo número 1 nos señala que todas las personas nacidas en este país son naturalizadas sin importar identidades genéricas, identidad de sexo, la orientación sexual, etnia, etcétera, estrato socioeconómico. Tenemos las mismas garantías individuales y los mismos derechos, también las mismas responsabilidades. Entonces, en estas partes sí yo soy muy tajante y ahora en el metro me pasó también que se nos acercaron dos personas, igual evangelistas, no sé qué eran, nos dijeron su secta, que nos acercáramos a su Dios, que porque Él nos amaba y que nos iba a perdonar. Entonces yo agarré y me di la vuelta, me jala el Señor y me da un folleto. Entonces yo así ya le dije, le agarré el folleto y se lo rompí en su cara y le dije, a mí no me vas a venir a amedrentar y no me vas a venir a influir con tus ideologías. Y le dije el mismo tema del artículo 40 y el artículo número 1. Porque estas personas dicen que las personas de la diversidad, estos fanáticos religiosos, venimos a destruir la familia tradicional, venimos a acabar con los valores de la sociedad, cuando yo conozco mucha gente heterosexual que golpea a sus esposas, mata a sus hijos, los viola, etcétera, etcétera, etcétera. También llega a pasar con personas de la diversidad. Pero ¿cuál es el gran diferenciador? Una persona de la diversidad, sobre todo una persona transexual, al no tener un sentido de pertenencia desde la infancia, comete un suicidio emocional, un suicidio ético, por así decirlo. Muchas de mis compañeras no tienen ánimos de hacer nada, se pierden en las drogas, se pierden en el alcohol. Es muy difícil trabajar con mi población. Somos muy pocas las que nos empoderamos y no nos creemos ninguna de estos cuentos de estas mitologías judeocristianas, de todas estas sectas. Nos empoderamos y salimos adelante, no nos victimizamos. Pero sí me he dado cuenta que estos usos, modos, formas y costumbres con base a estas ideologías de estas sectas de la mitología judio-cristiana hace que se debilite mucho el poder de acción y de sentido de valor de nuestras compañeras y de nuestra población, porque al creer en estas sectas, ellos sí tienen miedo y este es todo un proceso de domesticación psicológica desde que nace, porque muchas personas desde que tienen, no sé, 3, 4, 6 meses de edad, los bautizan en contra de su voluntad, los llevan a la primera comunión cuando tienen 6, 7, 8 años, los llevan a esta cosa del catecismo, creo, círculos religiosos desde la infancia. Y esto debería de ser a partir de los 18 años, porque entonces a un niño que le empiezas a meter el miedo de que existe un ser divino, que si no obedeces todos sus esquemas de acción que están muy basados en este sistema patriarcal hegemónico de la dicotomía hombre y mujer y que no hay permiso para la transexualidad, ni para la intersexualidad, ni para otras orientaciones sexuales, sí es una ideología y sí es una violencia al sano desarrollo de un cerebro. El miedo se empieza a apoderar del cerebro límbico y el cerebro neocórtex y únicamente el cerebro reptiliano es el que existe. Por eso también que es una cuestión sistémica y sistemática de estos puntos. Repito, no es que yo esté en contra de estas sectas o de estas mitologías, pero sí es muy importante que todavía en países como México, muchos de América Latina, Estados Unidos, que están siendo invadidos o inclusive ya muchos están gobernados por la ultraderecha, hablan desde esta plataforma de divinidad y prácticamente son países como en el medioevo. Lo vemos en países donde el Islam es el que gobierna, cómo asesinan a nuestra población, cómo tratan a las mujeres, inclusive a muchos hombres que no presentan
el fenotipo de la masculinidad porque no les sale barba o porque tienen un fenotipo con una masa muscular muy baja, son también sometidos, humillados y violentados. Entonces, toda esta construcción desde el machismo y desde estos ejes patriarcales sí están muy bien trabajados desde hace milenios, solo que como están tan normalizados, como lo dijo la compañera, mucha gente tiene miedo a hablar, mucha gente tiene miedo a levantar la voz y a ponérseles y parárseles en seco, porque precisamente tambalean y no tienen esta seguridad. A mí a veces me dicen que soy muy agresiva por tocar estos temas, pero no es que esté en contra de la libertad de sectas o de creencias, pero sí, cuando ya llegamos y violamos los derechos de las demás personas, es como yo, si como mujer transexual me dedicara a tener una iglesia de transexuales y fuera todos los fines de semana, o tuviera una iglesia transexual en cada colonia y tocara las campanas e invitara a la gente a que cambiara de sexo, porque mi diosa transexual dice que si no cambias de sexo, no eres una persona normal y por lo tanto, pues no, eres mal vista. Entonces, eso sí ya sería una ideología. Esta parte sí hay que saber dividirla y frenar a muchas personas porque precisamente este fanatismo religioso hace que muchas de nuestras personas de la diversidad, inclusive también personas heterosis, pero que tienen otros fenotipos como yo la mencioné, sean violentados y sean segregados de sus propias familias y no encuentran un sentido de pertenencia y por eso es que se refugian en las adicciones o en malas compañías y hacen de su vida pues un desastre. Si nos damos cuenta, es poner una línea, ¿no? Y poner límites, ¿no? Es como este jefe o como esta madre, padre de familia narcisista que nos quiere imponer situaciones o ideologías que no van acorde a la libertad de los derechos humanos. De hecho, México firmó el Tratado de Yogyakarta. Muchos países también lo tienen firmado, en donde se estipula este tema de la libertad de los derechos humanos y su accesibilidad. Los derechos humanos no están no se cuestionan, no están en encuestas, no están en evaluación para saber si sí se le otorgan o no se le otorgan a determinado sector poblacional. Entonces, esta parte yo sí me he dado cuenta que dependiendo de los usos, modos, formas y costumbres y esta instauración de las distintas sectas de la mitología judeocristiana hace que mucha gente se someta, se agachona y no levante la voz y no se imponga y no diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Tu creencia es de este lado, pero mis derechos están aquí. Entonces, sí, repito una vez más, como lo mencionan ya estos dos compañeros, a veces la victimización es una herramienta que llegan a utilizar muchas personas porque su cerebro no sabe accionar el cerebro neocórtex y caen en este drama, ¿no? Que también está muy vendido en muchas telenovelas mexicanas, latinoamericanas. Y la gente está esperando que alguien los venga a recoger, por eso es que se tiran al suelo, pero esas actitudes sí debemos de fomentar que se deben de acabar para dar un nuevo paso a una nueva generación. Yo cuando tenía 16, 17 años, veía yo cómo estaba la situación en mi país y yo tuve la fortuna de, gracias a buscar las oportunidades, porque nunca se me dieron, yo siempre he salido a buscarlas, he salido a tocar puertas, por eso es que también entré en Movimiento Ciudadano, porque yo fui a tocar puertas, no espero a que vengan a mi casa mientras yo estoy sentada en el sillón muy cómodamente, para buscar estas oportunidades y estas plataformas. Entonces, creo que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos cargo, ¿no? De ver cómo está la situación y utilizar el pensamiento crítico y decidir, bueno, voy a creer en esto o voy a tener un sentido de pertenencia para esto otro, pero saber que jurídicamente y legislativamente existen nuestros derechos humanos y que porque una deidad o que porque una persona que dice que existe el tal ente poderoso no debo de existir porque es antinatural que yo exista, que es antinatural que yo ame a otra persona de mi mismo género, sexo o que yo exista por el simple hecho de ser intersexual o transexual. Eso definitivamente se debe de acabar. No debemos de tener miedo, así como ellos quieren que respetemos sus sectas y sus mitologías, también debemos de enseñarle que deben de respetar la Constitución y sobre todo nuestros derechos humanos. Es cuanto.